decidí volver a tomar el mismo tema de la semana pasada, por una razón, porque creo que siempre el primer tema de la serie pues nos guía para continuar siguiendo la secuencia en los siguientes mensajes. Y nuestra intención como líderes es que ciertamente a través de las series de sermones que hemos compartido hasta el mes de agosto, pues usted recordará que hemos usado diferentes tipos de tema relacionados con la iglesia, relacionados con la familia, relacionados con la Semana Santa. Y en esta ocasión la serie de sermones está relacionada con el propósito también de que conozcamos nuestras raíces doctrinales. Y entonces, como se acerca, por ejemplo, octubre, donde generalmente tenemos un tema relacionado con doctrina, igual recordando a la Reforma, ¿verdad? En esta ocasión hemos decidido utilizar un tema que abarca prácticamente 8 domingos. Entonces, por eso decidimos iniciar desde el mes de septiembre. Así que, y el tema que vamos a presentar durante estas 8 semanas está relacionado con la doctrina de la salvación. Y voy a dar más detalles en el transcurso, pero para ser más exactos voy a hablar del Ordo Salutis, o la doctrina de la salvación, y que va a abarcar, como dije hace un momento, 8 domingos. ¿De acuerdo? Así que iniciemos entonces. Si alguien te preguntara, ¿cuándo empezó tu salvación?, ¿qué contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta inmediata? ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente cuando alguien te haga esa pregunta? Bueno, como regla general, la mayoría de las personas responde diciendo, bueno, pues mi salvación inició el día que decidí seguir a Cristo. Es la respuesta más común y no está del todo mal. Así que en estos mensajes, si a usted le gusta tomar nota, tome notas, porque vamos a estar haciendo mención a frases que son doctrina pura, muy importante, que nos recuerda nuestras raíces. Decía yo hace un momento que la respuesta más común es que mi salvación empezó el día que decidí seguir a Cristo. Y ciertamente no es una respuesta completamente incorrecta. La Biblia tiene algo mucho más profundo que decir respecto a cómo se desarrolla nuestra salvación. En los libros de teología sistemática, a lo largo de la historia, los grandes pensadores protestantes han usado la expresión latina conocida como Ordo Salutis para referirse al orden de la salvación. El Ordo Salutis era una forma de enumerar y describir todo lo que recibimos cuando somos unidos a Cristo en la salvación. Muy importante. El Ordo Salutis era una forma de enumerar y describir todo lo que recibimos cuando somos unidos a Cristo en la salvación. Ahora bien, quizás la palabra orden no sea el término más adecuado para hablar
de cómo se da este proceso de la salvación. Repito, quizás la palabra orden no es la más adecuada, así que permítanme ilustrarlo por medio de un ejemplo. A Willy Jr. le gusta construir juegos de Lego. Ha armado desde cochecitos, helicópteros, motocicletas. Y cuando se le compra el juego de Lego, pues este viene con instrucciones que indican cómo construir el objeto que aparece ahí en la cajita. De manera que es necesario que se siga el orden de cada paso descrito en el instructivo. Porque si no se hace de esta manera, pues el objeto que se va a presentar, pues no es el que estaba en la mente de los diseñadores. De manera que en los juegos de Lego, las instrucciones se deben seguir paso a paso y en orden. Bien, cuando hablamos del orden de la salvación, no estamos diciendo que los beneficios de la salvación vengan paso a paso o que puedes saber con exactitud cuándo avanzas de un paso al otro. En realidad, algunos de los diferentes aspectos de la salvación se aplican a nosotros en el momento en que somos salvos. Por lo tanto, al distinguir los pasos del proceso, debemos recordar que estos pasos no están necesariamente separados en el tiempo. El orden, entonces, debe ser más lógico que cronológico. ¿Sí me explico? El orden en la salvación es más lógico que cronológico. De ahí la importancia de estudiar y comprender el orden de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de esto. Y es precisamente el pasaje que acabamos de leer. Vea el orden. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí lo notó? Maravilloso. Esta es doctrina pura y usted la debe de conocer. Así que tome notas, por favor. En estos versículos, el apóstol Pablo habla de un proceso, de un orden y una progresión. Debemos entender este proceso porque nos ayudará a ver todos los beneficios que tenemos en nuestra salvación, pero sobre todo a reflexionar en ellos para darle toda la gloria a Dios por lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Amén. Señor, ayúdanos a poder comprender o conocer a aquellos que por primera vez lo harán, lo que tú lograste al salvarnos, cómo se dio, qué elementos extraordinarios lo incluyen. Abre nuestro corazón y permite que nos gocemos al comprender y descubrir una vez más esta gran salvación que nos has dado por gracia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Perdón. En resumen, el Ordo Salutis es un proceso definido y bastante ordenado por el cual la gracia de Dios se aplica a nosotros los pecadores. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, los voy a mencionar brevemente porque esto va a ser un tema de cada domingo. Empezando con la elección o predestinación. Significa que Dios escogió a algunos para ser salvos en su gracia soberana antes de la creación del mundo. Pero hermanos, ese es un tema para otra serie. No vamos a hablar de la elección, pero lo podemos hacer el próximo año. Así que el Ordo Salutis empieza con la elección. Él elige desde antes de la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Posteriormente está el llamamiento eficaz, que es el tema que vamos a ver esta tarde. Y esto ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe. En tercer lugar está la regeneración. Esta se da cuando Dios da vida espiritual a los que ha llamado. Posteriormente sigue la conversión. Ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del Evangelio a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Después está la justificación. Es un acto legal instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y la justicia perfecta de Cristo se nos aplica. Esa es la justificación. Está también la adopción. Es un acto de Dios en el que nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser miembro de ella. Posteriormente está la santificación. Y se refiere a que Dios nos separa del pecado, conocida también como santificación posicional, y también se refiere al proceso en que Él nos hace más como Cristo, santificación progresiva. Posteriormente está la perseverancia del creyente. Es una enseñanza bíblica en donde se nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como cristianos hasta el final. ¡Qué maravillosa doctrina! Él nos va a preservar. Y finalmente, en el Ordo Salutis está la glorificación. Es el momento en que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. Bueno, eso estaremos viendo cada domingo. ¿Están conmigo? El Ordo Salutis, es importante conocer nuestra doctrina y como son 8 temas, tenemos que verlo en 2 meses, septiembre y octubre. El Ordo Salutis nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Iniciemos pues con el llamamiento eficaz. A veces los teólogos emplean palabras que no están en la Biblia para hablar de temas bíblicos importantes. Por ejemplo, las palabras como Trinidad y teología sistemática en realidad no aparecen en las Escrituras, pero vaya que son verdades muy importantes y maravillosas que están en la Biblia. El llamamiento eficaz es una frase de ese tipo. No está en la Biblia, pero ha sido usada por la teología reformada
para hablar de cómo Dios llama soberanamente a pecadores, de manera que ellos, conmovidos o movidos al arrepentimiento, vienen y conocen la majestad de Cristo. Y uno de los textos, hay muchos, más sobresalientes en la Biblia sobre el llamamiento eficaz, tome nota, es 1 Corintios capítulo 1, versos 22 al 24. Vaya a su Biblia, por favor. Vea lo que dice el apóstol Pablo ahí a la carta a los Corintios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted analiza, por ejemplo, estos dos versículos, es evidente que cuando se predica el Evangelio, tanto a judíos como a gentiles, evidentemente hay un llamado a que toda persona crea en el Evangelio, el llamado externo. Sin embargo, en este pasaje vemos claramente que no solamente hay un llamado externo, sino hay un llamado interno hecho por Dios a aquellos que Él ha elegido. Y se dice llamado interno porque es diferente al llamado externo o público en la predicación, porque se trata de algo que Dios obra particularmente en aquellos que elige. Vemos que los receptores de este llamado interno hacen caso al llamado externo, la predicación del Evangelio, de manera que llegan a ver el Evangelio como realmente es y en respuesta creen para salvación. Por ejemplo, el verso 24, si usted está entre los llamados, entonces cuando Cristo crucificado es predicado, Él se convierte para usted en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si usted no está entre los llamados, cuando Cristo crucificado es predicado, entonces para usted el mensaje del Evangelio es tropezadero y locura. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Claramente se ve que aún hay un llamado externo o general, pero el llamamiento eficaz se refiere a un llamamiento especial que el Señor obra en sus elegidos. Repito, si usted está entre los llamados, Él se convierte para usted en poder de Dios y sabiduría de Dios, como dice el verso 24. Pero si no está, cuando usted escucha el mensaje, es tropezadero y locura. ¿Se entiende? Se entiende cómo hay un llamado externo y un llamado interno. Por eso este llamado interno es conocido como llamamiento eficaz, porque se trata de algo que solo Dios puede obrar y como Él lo lleva a cabo, nunca falla. Escuche lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 10 al respecto. Esto es doctrina pura. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida, el decreto de elección, y a ellos solamente tiene Él a bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra
y espíritu de ese estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. ¡Qué maravilla! Quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su omnipotente poder, predisponiéndolos a lo que es bueno y trayéndolos eficazmente a Jesucristo, de manera que ellos vienen libremente, habiendo sido hechos dispuestos por su gracia. ¡Qué maravilla! Doctrina pura que la iglesia debe conocer. En el siguiente párrafo también la confesión añade: este llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamamiento y a recibir la gracia ofrecida y comunicada en él. En esta explicación tradicional del llamamiento eficaz, nos resume de qué se trata. Es un llamado especial que Dios hace a sus escogidos por medio de la palabra y su Espíritu Santo, obrando un cambio profundo en ellos para que crean el Evangelio libremente, encontrando a Cristo como deseable. Y como podemos observar entonces, este llamado no es universal, es particular. Dios ha escogido a sus elegidos en la eternidad, no en base a nada previsto en ellos, ni siquiera su fe. Y en el momento adecuado, llama a los que ha escogido para salvación en su Hijo, realizando lo que decretó desde toda la eternidad. A diferencia del llamado del Evangelio, el cual se dirige a todas las personas, el llamado efectivo o eficaz es específico, tomando lugar solo dentro de los corazones de los elegidos de Dios. ¡Qué maravilla! Vemos también que este llamado no solo es particular para los elegidos de Dios, sino que es efectivo en su poder y resultado. En otras palabras, el llamado de Dios a sus elegidos no falla, así como su decisión de elección en la eternidad no está condicionada a la voluntad del pecador. Así también su llamado especial no depende de la voluntad del pecador. De hecho, la voluntad del pecador está en esclavitud al pecado y su trato con las cosas de Dios es caracterizada por una incapacidad espiritual. Pero cuando una persona es llamada eficazmente y regenerada por Dios, su voluntad es liberada para que pueda arrepentirse y confiar en Cristo. Este llamado puede compararse al que Jesús le hizo a Lázaro para que saliera de la tumba. ¿Usted recordará? San Juan capítulo 11, verso 43. Lázaro, ven fuera. Es un llamado que vivifica espiritualmente para que efectivamente creamos y seamos salvos
cuando antes estábamos muertos y no podíamos por nosotros mismos responder a Él debido a nuestra condición de pecado. ¿Ven por qué estos textos son extraordinarios? Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando notamos la posición de la palabra llamó, entonces surgen verdades extraordinarias. Repito, cuando notamos la posición de la palabra llamó, surgen verdades maravillosas para nuestra fe. Por ejemplo, el llamado se basa en la predestinación. ¿Se dan cuenta? Él solo llama a los que ha predestinado. Es diferente del llamado general del arrepentimiento, puesto que este llamado es para los predestinados, no para todos. Este llamado invariablemente resulta en justificación, la que a su vez nos lleva al cielo glorificados. ¿Se da cuenta? Este llamado es irresistible y eficaz. De otra manera, solamente algunos de los justificados serían glorificados. Pero no es así. La fe está incluida en este llamado porque la fe es necesaria para la justificación. Este llamado está involucrado con una transformación interna del pecador que hace la fe posible. ¿Se da cuenta? Pero ante todo esto, Dios es la causa, Dios es el autor. Él es el que predestina, Él es el que llama, Él es el que justifica y Él es el que glorifica. Este llamado es una gracia especial de Dios, diferente a la benevolencia que hoy disfruta toda la humanidad en general. El apóstol Juan en su evangelio usa una palabra similar, pero se refiere a lo mismo. San Juan 6, 44 y 65. El apóstol Juan usa la palabra atraer para expresar el mismo concepto de llamar a los llamados. Vea lo que dice el verso 44 de Juan, capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta? De nuevo se usa la palabra atraer, pero nadie puede venir al Padre si no lo trae Él. El verso 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. De manera que cuando usted analiza estos dos versículos a la luz de Romanos, el pasaje que acabamos de leer, entonces hay una deducción. Nadie puede generar fe salvadora fuera de su voluntad autónoma. Venir a Cristo significa creer en Él. El Padre es el que produce fe salvadora por medio de un acto llamado atraer. Esta atracción es llamada un regalo del Padre al Hijo en el versículo 65. Qué bonito está esto. Un regalo del Padre al Hijo.
La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que aquellos que hemos sido atraídos a Cristo, somos un regalo del Padre al Hijo. ¡Wow! De manera que esto no es una recompensa por algo que el hombre realice. Y el resultado infalible de esta atracción, como lo dice Juan, es la salvación. A esto se refiere la frase: yo le resucitaré en el día postrero. O sea, yo voy a completar su salvación. Nadie puede resistir con éxito esta atracción, porque todos los que así son atraídos serán salvos. Esta atracción es una obra soberana de Dios y resulta en una salvación infalible. Al rato me lo cobra con una sabrita. ¿Significa esto que Dios obliga a la gente a venir en contra de su voluntad? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si yo no quiero ir. Y dice Arcis Sproul, mientras otros están pataleando porque quieren que los traiga. No, Dios no obra de esa manera. De ninguna manera. El Espíritu Santo cambia la naturaleza interna del pecador, iluminando su mente de tal forma que el pecador percibe al pecado como algo horrible y a Cristo como algo tan deseable que nada podría impedir que esa persona venga libre y voluntariamente a Él. Cuando venimos a Cristo, somos cautivados por su gracia y por su amor. Él cargó nuestros mugrosos pecados. Él fue a la cruz por ti, por mí. De manera que cuando vienes a Él, vienes con un corazón humilde, necesitado de su gracia. ¿Cuál es el propósito entonces de esta doctrina? Al igual que toda doctrina bíblica, el propósito de esta enseñanza no es simplemente entretenernos intelectualmente, sino movernos a una mayor adoración a Dios y confianza en Él. Esta doctrina, en verdad, promueve la gloria de Dios por lo menos de 3 maneras. Número 1, el llamamiento eficaz nos debe hacer más humildes ante el Señor. Si creemos el Evangelio, eso no se debe a que seamos mejores o más buenos que los incrédulos, ¿verdad que no? Se debe a que Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Esta enseñanza le da el mérito a Dios por nuestra conversión y por lo tanto promueve nuestra humildad y de esta manera nos hace más agradecidos ante Él. Nos recuerda que nuestra conversión fue un milagro de su gracia. Amén. En segundo lugar, el llamamiento eficaz nos da esperanza cuando
oramos por la conversión de otros. Y espero que usted esté orando por la conversión de sus familiares. El Dios soberano que venció la dureza de nuestros corazones, llamándonos eficazmente en su soberanía, es capaz de realizar esa misma obra poderosa en cualquier persona en respuesta a nuestras oraciones. ¿Tienes un hijo apartado? ¿Un familiar? ¿Tus padres? ¿Tus hermanos? Dios es capaz de hacer sensible esos corazones. Por tanto, esto nos recuerda que nuestro clamor sincero por la salvación de otros no es una pérdida de tiempo, esfuerzo y lágrimas. Dios puede obrar. Te transformó a ti, que eras duro de cerviz, que no buscabas a Dios, pero Él hizo que tu corazón sea sensible. Finalmente, el llamamiento eficaz nos hace valientes y fieles en el evangelismo, debido a que en última instancia la conversión de las personas no depende de nosotros, sino del llamado soberano de Dios. No tenemos por qué paralizarnos al pensar que la carga del éxito en el evangelismo está sobre nuestros hombros. Tú no cambias a nadie, es Él. Al mismo tiempo nos recuerda que no tenemos por qué torcer o censurar nuestro mensaje para hacerlo más digerible a las personas, ya que solo Dios es quien hace que las personas puedan abrazar el evangelio para alabanza de su nombre. Me llamó la atención lo que dice el Salmo 110, 3, la primera parte. Observe qué maravilla. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, dice una traducción. Hermanos, la realidad es que ningún pecador jamás estará dispuesto hasta que el poder de Dios venga sobre ese pecador. No hay nada en el pecador para hacerlo dispuesto. No hay nada en el pecador, inclusive bajo los mejores esfuerzos del predicador. Es solo cuando el poder de Dios lo hace estar dispuesto que Él se vuelve en alguien dispuesto. Esta es la doctrina del llamamiento eficaz. Cuando alguien diga que vino a Cristo en tal fecha o en tal año, en realidad Cristo ya lo traía de la mano. ¿Entiende? Él es el que nos llama. Él es el que nos trae. Hermanos, la doctrina del llamamiento eficaz es bíblica. Ha sido enseñada fielmente en la historia de la iglesia y tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas al promover la gloria de Dios. Busquemos profundizar en ella para alabanza de su nombre. Por último, 1 Corintios 1:9 dice algo extraordinario. Fiel es Dios, por el cual, ¿qué cosa? Fuisteis llamados, ¿a qué cosa?
Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra y la confirme en vuestros corazones.